Desde que tengo memoria, siempre sentí que caminaba sobre una cuerda floja, con el suelo temblando bajo mis pies. Mi padre, don Rodrigo, nunca se quedó sin palabras para recordarme mis supuestos defectos. No sirves para nada, nunca lograrás algo en la vida, porque no puedes ser como tu hermano. Esas frases se grabaron en mi mente con tinta indeleble. Crecer bajo su mirada era aprender a vivir con la sensación constante de insuficiencia. Cada logro mío era minimizado, cada error amplificado hasta convertirse en un desastre monumental. Recuerdo claramente mi infancia en la casa de la colonia San Ángel. Era un hogar normal, no excesivamente grande ni pequeño, con paredes amarillentas por los años y un jardín descuidado que mi madre insistía en mantener con flores que nunca parecían florecer. Mis padres, aunque no eran malintencionados, tenían una manera de educar que dejaba cicatrices invisibles. Mi madre, Carmen, era amable, cariñosa y siempre trataba de suavizar los golpes de don Rodrigo, pero su voz suave nunca podía contrarrestar el peso de sus palabras. Yo era un niño observador, callado, siempre con un libro bajo el brazo, intentando aprender de todo y de todos. Me encantaba inventar historias, dibujar, pasar horas en la biblioteca de la escuela, o simplemente caminar solo por el parque cercano. Mi padre, en cambio, veía mis pasatiempos como pérdida de tiempo. Deja de perder el tiempo con esas tonterías, me decía. La vida no se gana leyendo, se gana trabajando. Yo asentía, aprendiendo a sonreír mientras el corazón se me rompía un poco cada vez. Mi hermano menor, Mauricio, siempre fue la joya de la corona de don Rodrigo. Era alto, atlético y extrovertido, lo que contrastaba con mi carácter introvertido y meticuloso. Cualquier cosa que hacía Mauricio era elogiada, mientras que mis logros parecían insignificantes. Si sacaba un 10 en matemáticas, don Rodrigo fruncía el ceño y preguntaba por qué no era 10 en todas las materias. Si Mauricio sacaba un 7, era un genio, un prodigio en crecimiento. Aprendí a no competir con él, porque la batalla estaba perdida antes de empezar. Los primeros recuerdos de mi vida adulta también estuvieron marcados por esta sensación de insuficiencia. A los 17 años, mientras mis amigos soñaban con universidades y fiestas, yo soñaba con ganar la aprobación de mi padre. Fue en ese año que tuve mi primer gran fracaso, algo que dejó una cicatriz profunda y que hasta hoy sigue apareciendo en mis recuerdos como una película en blanco y negro. Era un proyecto de ciencias de la escuela, un pequeño experimento de robótica que diseñé durante meses. Pasé noches enteras soldando, ajustando circuitos y programando cada movimiento de un diminuto robot que debía sortear obstáculos. Creía con todo mi corazón que ese proyecto me haría destacar, que por fin vería una sonrisa real en mi padre. Cuando llegó el día de la exposición, sentí una mezcla de nerviosismo y orgullo. Mi padre estaba allí, de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Observaba a los demás estudiantes como un juez severo, y cuando llegó mi turno, se acomodó en la silla como si estuviera listo para criticar. Encendí el robot, y por unos segundos, todo fue perfecto, sorteó el primer obstáculo, luego el segundo, hasta que chocó con un muro que no había previsto. Un fallo mínimo, pero para don Rodrigo fue la prueba de que no servía para nada. ¿Ves?, dijo, su voz cargada de desprecio, ni siquiera esto puedes hacer bien. Nunca llegarás a nada. Todo lo que intentas termina en fracaso. El aula se quedó en silencio. Mis compañeros bajaron la mirada, incómodos, y yo sentí que un nudo me estrangulaba la garganta. Traté de explicarle que había sido un detalle mínimo, que estaba aprendiendo, que había diseñado el robot yo solo, pero él no quería escuchar razones. Para él, mis palabras eran excusas, y su juicio era ley. Ese día entendí algo fundamental, no podía esperar aprobación de quien no sabía valorar el esfuerzo. Aprendí a no buscar su elogio, a guardar mis logros para mí mismo, y a dejar que mis éxitos hablasen por sí solos. Esa lección fue dolorosa, pero también el primer paso hacia la persona que estoy narrando ahora. En la universidad, la historia no cambió mucho. Elegí estudiar ingeniería industrial porque era una carrera que mezclaba lógica, análisis y creatividad. Mis amigos me decían que tenía talento, que mis proyectos eran buenos, pero cuando intentaba comentarlos con mi padre, todo terminaba en discusión. ¿Para qué quieres hacer eso? No sirve de nada, repetía una y otra vez. A veces me preguntaba si acaso él deseaba mi fracaso, si su satisfacción dependía de que yo no alcanzara mis metas. Trabajé mientras estudiaba. Nada fue regalado. Mis padres me ayudaron con la matrícula, sí, pero los libros, el transporte, la comida de la semana y los gastos adicionales eran completamente míos. Cada peso ganado en trabajos de medio tiempo fue un pequeño triunfo personal, una victoria silenciosa que nadie celebró conmigo. Cada noche, cuando revisaba mis notas y mis proyectos, sentía una mezcla de orgullo y vacío. Orgullo por lo que estaba logrando,
vacío porque no podía compartirlo con quien más deseaba que me viera triunfar. Mi vida social era limitada. Evitaba a las personas que eran como mi padre, críticas, duras y poco empáticas. Pero aprendí a observar, a analizar, a aprender de los errores de los demás. Siempre fui un estratega silencioso, planeando cómo lograría mis objetivos sin depender de la aprobación de quienes no sabían valorar mi esfuerzo. A los 22 años, comencé a trabajar en una empresa de logística como asistente de proyectos. Al principio, sentí que estaba en el lugar correcto, que podía aplicar todo lo aprendido, pero también sentí el peso de las expectativas. Cada vez que hablaba con mi padre por teléfono, recibía comentarios sutiles o directos que recordaban mi supuesta incapacidad. A veces, eran simples frases como seguro que ese trabajo es para ti, y otras, más crueles, no te sorprendas si algún día te despiden. Nadie confía en alguien que no sabe hacer las cosas bien. Mi autoestima estaba en juego, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no buscaba su aprobación como cuando era niño. Mis logros ya no dependían de su reconocimiento. Sin embargo, cada palabra suya era un recordatorio constante de la batalla que llevaba librando toda mi vida, demostrar que podía ser más que lo que él decía que era. Recuerdo un episodio que se volvió un símbolo de mi lucha silenciosa. En la empresa, me asignaron un proyecto crítico para la expansión de la logística en una nueva ciudad. Era mi primera gran responsabilidad, y aunque sentía miedo, también estaba emocionado. Trabajé días y noches, revisando presupuestos, planificando rutas, negociando con proveedores. Cuando llegó el informe final y los resultados fueron un éxito, mis compañeros me felicitaron, y mi jefe incluso sugirió una promoción. Mi corazón se llenó de orgullo, pero también de una sensación agridulce. Quería que mi padre estuviera allí para ver que, contra su juicio constante, había logrado algo significativo. Cuando le conté por teléfono, esperando una mínima sonrisa o un me alegra por ti, recibió mi noticia con indiferencia. Está bien, supongo. No sé si eso significa algo, dijo, y colgó. La sensación de triunfo que había experimentado se mezcló con la decepción de siempre. Comprendí que no se trataba solo de mi padre o de sus palabras, se trataba de aprender a encontrar satisfacción en mí mismo, y no en la aprobación de quienes nunca la darían. Ese fue el comienzo de mi viaje real hacia la independencia emocional y personal. Cada desaire, cada comentario despectivo, cada no sirves para nada era combustible que me impulsaba a demostrarme a mí mismo que podía más. Fue doloroso, sí, pero también transformador. Aprendí a planificar, a ser meticuloso, a no depender de nadie y a trabajar sin descanso por mis objetivos. Hoy, sentado frente a la ventana de mi pequeño departamento, recordando esos años de críticas, humillaciones y desaires, entiendo que esa fue la base de mi fortaleza. Mi padre no me enseñó a ser fuerte con amor o ejemplo, me enseñó a hacerlo con resistencia, con determinación y con la necesidad de sobrevivir emocionalmente en un ambiente hostil. Cada fracaso mío, cada palabra hiriente, me preparó para lo que vendría, la oportunidad de demostrarle que yo sí servía, que mis esfuerzos tenían valor, y que él, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a su propio arrepentimiento. Y así empieza mi historia, marcado por el desprecio, impulsado por la necesidad de demostrar mi valía, y decidido a no dejar que nadie me diga que no sirvo para nada. Lo que no sabía en ese momento era cuánto cambiaría mi vida en los próximos años, y cómo, al final, vería a mi padre con los ojos llenos de arrepentimiento, enfrentando la realidad que él mismo había construido. Después de años soportando las críticas de mi padre, aprendí a no esperar aprobación de nadie. Pero eso no significaba que fuera fácil. Cada día traía consigo la carga de los recuerdos, de las palabras que todavía resonaban en mi mente, no sirves para nada. A veces, en los días más difíciles, sentía que esas palabras pesaban sobre mis hombros como una losa de concreto. Y fue en uno de esos días que surgió la oportunidad que cambiaría mi vida, un proyecto personal que yo sabía que podría probarme a mí mismo, y quizás, algún día, hasta hacer que mi padre reconsiderara su juicio, aunque eso último no era mi objetivo principal. Todo comenzó con la idea de montar mi propia pequeña empresa de servicios de logística digital. Había trabajado años en el sector, había aprendido los procedimientos, la gestión de inventarios, las rutas de distribución y, sobre todo, había entendido la importancia de la organización y la eficiencia. No necesitaba grandes recursos, solo determinación, un plan sólido y algo de capital que había ahorrado trabajando mientras estudiaba y luego en mi primer empleo serio. El proyecto, en su inicio, parecía una tarea sencilla, ofrecer servicios de optimización de rutas y gestión de pedidos para pequeñas empresas locales que no podían permitirse contratar grandes empresas de logística. Sin embargo,
Pronto me di cuenta de que la teoría era mucho más fácil que la práctica. Mis primeros días estuvieron llenos de obstáculos que no había anticipado. Los clientes dudaban de mi experiencia, cuestionaban mi profesionalismo y a veces directamente se burlaban de mí. Recuerdo la primera reunión formal. Entré a una oficina pequeña en el centro de la ciudad, con mi laptop, mis apuntes y toda la confianza que podía reunir. El dueño, un hombre de mediana edad con cara de pocos amigos, me miró de arriba a abajo y dijo: ¿Tú qué sabes de logística? Pareces un estudiante. Intenté mantener la compostura, explicar mis servicios, mostrar mis proyectos anteriores, pero no podía evitar sentir como un escalofrío recorría mi espalda. Después de esa reunión, caminé por las calles empedradas del centro, con la cabeza gacha y el corazón latiendo aceleradamente. Me sentía igual que cuando era niño y fracasaba en los pequeños retos que mi padre me imponía, incompetente, invisible y ridiculizado. Pero esta vez había algo diferente, no era su juicio lo que me dolía, era la sensación de que todo mi esfuerzo podría no ser suficiente para construir algo propio, para demostrarme que sí servía para algo grande. Decidí no rendirme. Volví a mi departamento y pasé semanas enteras ajustando el plan de negocio, mejorando mis presentaciones, aprendiendo sobre marketing digital para atraer clientes y revisando cada detalle de la logística para que nadie pudiera cuestionar mi capacidad. Cada noche, mientras los edificios de la ciudad se iluminaban con luces naranjas y amarillas, yo estaba frente a mi computadora, tomando notas, haciendo cálculos, enviando correos y llamando a potenciales clientes. Fue agotador. Hubo días en los que me sentía tan cansado que solo podía sentarme en el sillón, con la cabeza entre las manos, preguntándome si todo valía la pena. Recordaba las palabras de mi padre, los años de desprecio, y por un momento la tentación de tirar todo a la basura era fuerte. Pero cada vez que me venía esa idea, pensaba en la sensación que tuve después de que mi robot fallara en la exposición de ciencias de la escuela. Ese instante me enseñó que los errores no eran el final, sino lecciones disfrazadas. Y esta vez no podía permitirme rendir. Los primeros clientes que aceptaron probar mis servicios lo hicieron con escepticismo, pero a medida que entregaba resultados y demostraba eficiencia, empecé a ganar reputación. Uno de mis primeros logros fue optimizar las rutas de entrega de una panadería local. Antes, los repartidores perdían horas buscando direcciones y los pedidos llegaban tarde. Implementé un sistema sencillo de mapas y horarios, y en cuestión de semanas, los clientes empezaron a recibir sus productos a tiempo y frescos. La dueña de la panadería me llamó emocionada un día: «No sé cómo lo haces, pero esto funciona. Eres un genio». Ese fue uno de los primeros momentos en los que sentí una verdadera satisfacción, no por el reconocimiento de alguien que siempre me había despreciado, sino por ver que mis capacidades tenían valor en el mundo real. Sin embargo, la vida nunca es tan simple. Justo cuando estaba empezando a ver resultados, surgieron los problemas más grandes: proveedores que no entregaban a tiempo, fallas en la tecnología que había implementado, y un cliente que amenazaba con retirarse si no resolvía sus problemas de inmediato. Fueron semanas de estrés intenso, de noches sin dormir, de comidas rápidas y café en exceso. Cada fallo me recordaba los años en los que mi padre me decía que no servía para nada. ¿Ves? Escuchaba su voz imaginaria cada vez que algo salía mal: nunca lograrás algo en la vida. Un viernes, después de que un pedido importante se retrasara debido a un proveedor, me senté en el piso de mi departamento, exhausto, con la cabeza apoyada en la pared. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, y por primera vez en años, me permití llorar sin tratar de esconderlo. Recordé mi infancia, los desprecios, los fracasos, y sentí una mezcla de rabia y tristeza. La sensación de impotencia me abrumaba. ¿Acaso todo el esfuerzo que había puesto en mi proyecto no sería suficiente? ¿Acaso estaba destinado a repetir el patrón de mi vida, intentar, fallar y escuchar que no sirvo para nada? Pero entonces algo dentro de mí cambió. Recordé todas las noches de trabajo, cada sacrificio, cada momento en que había decidido seguir adelante pese al miedo. Recordé la sensación que tuve cuando la panadería empezó a ver resultados. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que no podía dejar que los fracasos definieran mi capacidad. Me levanté, respiré hondo y comencé a revisar cada detalle del problema, una y otra vez, hasta encontrar la solución. Contacté a otro proveedor, ajusté rutas, reorganicé horarios y finalmente logré entregar los pedidos pendientes. Ese momento fue decisivo, no solo porque resolví el problema, sino porque me di cuenta de algo fundamental: no necesitaba la aprobación de mi padre para validar mis esfuerzos. Mi valor no dependía de sus palabras. Cada logro, cada error superado, era evidencia de que servía, de que era capaz, y de que podía construir mi propio camino,
independiente de quien me había hecho sentir insuficiente durante años. A partir de ahí, mi confianza comenzó a crecer. Empecé a invertir en herramientas más avanzadas, en publicidad digital para atraer clientes y a planear la expansión de mi negocio. Cada pequeño éxito era un recordatorio de que los años de desprecio habían sido, de alguna manera, un entrenamiento para enfrentar desafíos más grandes. Aprendí a manejar la presión, a anticipar problemas, a ser resiliente y a confiar en mis capacidades, incluso cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Pero no todo era éxito. La relación con mi familia seguía siendo un dolor constante. Cada vez que hablaba con mi madre, recibía comentarios cargados de culpa o reproche. ¿Por qué no nos visitas más? O tu padre está preocupado, deberías llamarlo. Cada llamada me recordaba que mientras yo construía mi vida, ellos continuaban en su rutina, ajenos a los sacrificios que había hecho para llegar hasta donde estaba. Y, en el fondo, sabía que don Rodrigo jamás me vería como capaz, como alguien digno de respeto. Para él, siempre sería el hijo que no servía para nada. Fue entonces cuando surgió la oportunidad que marcaría un antes y un después en mi vida. Un proyecto más grande, un cliente importante que podría poner a prueba todas mis habilidades, y al mismo tiempo, enseñarme que podía triunfar sin depender de nadie, ni siquiera de la aprobación familiar. La oportunidad llegó en forma de una empresa mediana de distribución de productos electrónicos que buscaba optimizar su logística en toda la ciudad. El contrato era grande, ambicioso y arriesgado, pero la posibilidad de éxito significaba un salto enorme en mi carrera y en mi independencia económica. Acepté el desafío sin dudar. Sabía que, si fallaba, sería un golpe duro, pero también sabía que el riesgo era parte del crecimiento. Comencé a trabajar en el proyecto, enfrentándome a nuevos problemas, tomando decisiones críticas y aprendiendo a manejar situaciones inesperadas. Cada día era un examen, no solo de mis habilidades técnicas, sino de mi fortaleza emocional, de mi capacidad de resistencia y de mi determinación para demostrarme a mí mismo que servía, que podía lograr grandes cosas, y que el desprecio que había soportado toda mi vida no definiría mi futuro. A medida que avanzaba, sentía una mezcla de miedo y emoción. Cada obstáculo superado era una pequeña victoria, un paso más hacia la libertad emocional y profesional que había buscado durante años. Comprendí que el camino hacia el éxito no sería fácil, que requeriría sacrificios, resiliencia y, sobre todo, confianza en mis capacidades. Y por primera vez, sentí que estaba listo para enfrentar cualquier desafío, incluso aquel que, en el futuro, me permitiría enfrentar a mi padre con la verdad de que yo sí servía, que había logrado lo que él jamás creyó posible. Nunca imaginé que liberarme del peso de la aprobación de mi padre traería consigo una nueva carga, enfrentar el resentimiento y las críticas de quienes se suponía que debían apoyar. Mi negocio iba creciendo, mis clientes empezaban a confiar en mí, y cada día que pasaba, mi confianza aumentaba. Pero eso no significaba que las llamadas y los mensajes de mi familia disminuyeran. Recuerdo un lunes por la mañana, mientras revisaba los correos de mis clientes, que mi celular vibró con insistencia. Era un número familiar. Lo ignoré, pensando que probablemente sería otra discusión con mi madre o un reclamo de mi padre. Pero la persistencia del teléfono me hizo finalmente contestar. La voz al otro lado era la de mi padre, cargada de tensión y un tono que no podía definir entre enojo y súplica. Esteban, necesitamos hablar, es importante. Papá, ahora estoy ocupado, respondí con firmeza, aunque sentía un hormigueo incómodo en el estómago. ¿Podemos hablar más tarde? No, hijo, es urgente, dijo, su voz quebrándose un poco. Ven a casa hoy, por favor. Colgué sin dar más explicaciones. Mi primer impulso fue ignorarlo, cerrar el capítulo de mi familia, como había aprendido a hacer. Pero un segundo después, un sentimiento extraño me recorrió, curiosidad mezclada con una pizca de responsabilidad. Algo dentro de mí me decía que debía ir, aunque solo fuera para confirmar que no podía hacer nada más por ellos sin sacrificarme de nuevo. Al llegar a la casa, el ambiente estaba distinto. La fachada que recordaba de mi infancia, impecable y organizada, ahora parecía descuidada, con el pasto crecido y un par de persianas rotas. No podía evitar sentir una satisfacción silenciosa al ver que la aparente perfección que mis padres siempre habían mantenido con tanto orgullo estaba resquebrajándose. Entré al vestíbulo, y allí estaban, mi padre con la camisa arrugada, sudor en la frente y mirada de angustia, mi madre con lágrimas a medio secar en las mejillas, y mi hermana Dana, parada en un rincón, con la cabeza baja y la expresión que raramente mostraba, miedo y culpa. El silencio inicial fue pesado, cargado de tensión y recuerdos que no querían ser olvidados. Esteban, empezó mi madre, temblando, no sabemos cómo explicarte. Mi padre tomó la palabra, con voz más firme que la de mi madre.
pero sin la arrogancia habitual. Hijo, nos equivocamos. Te necesitamos, y esta vez no es por dinero, es porque, bueno, porque las cosas se salieron de control. Mi corazón latía rápido, una mezcla de incredulidad y alerta. Escuché cada palabra con cautela, preguntándome si estaba siendo víctima de otro truco emocional. Dana, dije, mirando a mi hermana, ¿estás bien? Ella levantó la vista y vi algo que no esperaba, arrepentimiento genuino, miedo, y un brillo de lágrimas en los ojos. No, no, hermanito, no estoy bien, susurró. Todo esto, todo lo que pasó, fue mi culpa también. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Había esperado este momento durante años, la confrontación de la familia, el reconocimiento de mi esfuerzo, la posibilidad de demostrar que servía. Pero la realidad era diferente de lo que imaginé. No sentía alivio ni alegría inmediata, sentía una mezcla compleja de satisfacción silenciosa y cautela. ¿Qué pasó?, pregunté, sin mostrar demasiada emoción. Mi padre bajó la mirada, y finalmente habló. Invertimos dinero que no debíamos, en un proyecto de influence para Dana. Fue una estafa, perdimos casi todo. No hay manera de cubrir las cuentas, y, bueno, la situación se salió de control. Mi madre asintió, con la voz quebrada. Nosotros, no sabemos cómo reparar esto. El banco amenaza con embargar la casa, los proveedores nos presionan, y, estamos en problemas. Dana, con lágrimas cayendo libremente, murmuró. Hice todo mal. No sirvo para esto, y ahora, todo se derrumbó. Por un instante, no supe qué decir. La sensación de poder, de tener finalmente la verdad en mis manos, era embriagadora. Todos los años de desprecio, los insultos, las críticas, todo eso ahora quedaba en evidencia frente a ellos. Pero no era un momento de gloria, era una prueba de fuego. Tenía que decidir qué hacer. Podía vengarme, humillarlos, hacerles sentir lo que yo sentí toda la vida, o podía intentar ayudar, aunque no lo merecieran. Papá, mamá, empecé, midiendo cada palabra, han tenido años para aprender, y no lo hicieron. Cada desprecio, cada crítica, cada oportunidad que me quitaron, ustedes lo eligieron. Ahora están frente a las consecuencias. Mi padre tragó saliva, temblando ligeramente. Dana bajó la cabeza. Mi madre intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No me malinterpreten. No estoy aquí para escuchar disculpas, ni para darles una segunda oportunidad sin consecuencias. Han sido negligentes y egoístas. Ahora, enfrentan lo que yo enfrenté todos los años, responsabilidad, y un poco de miedo a quedarse sin nada. Hubo un silencio largo, la tensión era palpable, cada respiración se sentía como un latido pesado en el ambiente. Ellos esperaban, quizás, que reaccionara con ira o con venganza total, pero yo había aprendido a controlar mis emociones, a canalizar la rabia en decisiones inteligentes. He decidido que no voy a ayudarlos. Continué, no esta vez. Cada intento de manipulación emocional que usaron conmigo, cada reproche, cada palabra hiriente, no será premiado con mi sacrificio. Dana levantó la mirada, con lágrimas en los ojos, intentando implorar, pero no dije nada. Ahora, si quieren sobrevivir, tendrán que aprender por ustedes mismos. Trabajar, pagar deudas, enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mi voz estaba firme, implacable. Este es su momento de aprender. Yo ya aprendí hace mucho. Mi padre intentó hablar, pero yo lo interrumpí con calma. No me busquen para resolver sus problemas. Este es su mundo ahora, no el mío. Finalmente, me di la vuelta y salí de la casa. Cada paso que daba fuera de ese lugar, sentí la libertad de saber que ya no era su rehén emocional. No me necesitaban para sobrevivir, y no iba a volver a ser su sostén. Los días siguientes fueron reveladores. Desde mi departamento, observaba cómo mi familia enfrentaba el caos que yo había predicho, proveedores que reclamaban pagos, llamadas del banco, discusiones constantes entre ellos. Dana empezó a trabajar en un empleo temporal en una cafetería, y la rutina diaria la humillaba. Mi padre recorría la ciudad buscando soluciones, mientras mi madre intentaba cubrir los gastos básicos, aprendiendo por primera vez a administrar dinero con responsabilidad. Por mi parte, el proyecto de logística avanzaba. Cada cliente que atendía, cada pedido optimizado, me daba la certeza de que mi esfuerzo tenía valor. No necesitaba reconocimiento familiar. Tenía mi propio camino, mi propio éxito. Y cada vez que recordaba las palabras de mi padre, el desprecio de mi madre y las burlas de Dana sentía una satisfacción silenciosa. Por fin, ellos enfrentaban la vida tal como yo la había enfrentado durante años. Fue un momento de reflexión profunda. Comprendí que la independencia no solo significaba ganar dinero, sino también cortar los lazos tóxicos que me impedían crecer. Aprendí que mi valor no estaba definido por quienes me despreciaron, sino por mis acciones, decisiones y resultados. Y, sobre todo, entendí que la justicia no siempre necesita venganza, a veces,
simplemente consiste en dejar que las consecuencias naturales alcancen a quienes actuaron mal. Con cada semana que pasaba, mi confianza crecía y mi negocio se consolidaba. Cada pequeño éxito era un recordatorio de que servía, de que era capaz y de que podía construir un futuro sin depender de la aprobación o manipulación de nadie. Mi padre y mi madre empezaron a entender, dolorosamente, que no podían controlar mi vida ni mis decisiones, y Dana enfrentaba la cruda realidad de que la vida no premia la comodidad ni la indiferencia. El capítulo de mi vida que involucraba a mi familia estaba cambiando radicalmente. Lo que antes parecía una cadena de desprecios y manipulaciones, ahora se transformaba en lecciones duras para ellos y en una prueba de fortaleza para mí. Y aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, sentía por primera vez que el rumbo de mi vida estaba completamente bajo mi control. Los primeros días después de cortar los lazos con mi familia fueron casi idílicos. Me despertaba sin gritos, sin reproches, sin la sensación constante de que debía pedir permiso para respirar. Cada mañana era mía. Preparaba café en mi pequeña cafetera, encendía la computadora y revisaba correos mientras contemplaba la ciudad desde la ventana de mi departamento. Por primera vez en años, la sensación de control sobre mi vida era completa, pero la tranquilidad, como siempre, es frágil. En mi mundo, nada que valiera la pena venía sin complicaciones. Una tarde, mientras revisaba la planificación de un nuevo proyecto para uno de mis clientes más importantes, recibí un correo que me hizo detener el aliento. Asunto: problema urgente con tu proyecto. El remitente era uno de los proveedores externos con los que trabajaba. Su tono era formal, pero la urgencia era clara. Había un problema con la entrega de componentes críticos para un pedido grande, y si no resolvía la situación en menos de 48 horas, mi cliente cancelaría el contrato. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ese contrato era clave. No solo representaba una suma significativa de dinero, sino que también consolidaba mi reputación en la industria. Durante años había trabajado duro para llegar a este punto, y no podía permitirme perderlo por un error ajeno. Respiré hondo y me puse manos a la obra. Llamé al proveedor, un hombre mayor llamado Ramiro, que al principio fue cordial pero rápidamente mostró una actitud arrogante y poco colaborativa. Mira, Esteban, dijo con voz áspera, no es mi culpa. Si el pedido se retrasó, es problema tuyo. Ramiro, necesito que entiendas la gravedad de esto, respondí, manteniendo la calma. Mi cliente depende de esta entrega. Si no hay solución, perderé un contrato importante y tú también te verás afectado. Lo siento, joven, pero no hay nada que pueda hacer. El envío fue saboteado, la compañía de transporte se equivocó, tú sabrás cómo resolverlo. Colgué el teléfono con un peso en el pecho. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también comprendía que la solución no sería sencilla. La entrega estaba a menos de 24 horas de su fecha límite. Si no movía todos los hilos posibles, perdería el contrato y pondría en riesgo la credibilidad que había construido durante años. Decidí no perder tiempo. Llamé a todos los contactos que había establecido, desde transportistas alternativos hasta distribuidores de componentes similares. Pasé toda la noche negociando, revisando alternativas y coordinando planes de contingencia. No dormí más de 3 horas, pero sabía que cada minuto contaba. Al amanecer, mientras me recostaba brevemente en la silla, sentí una mezcla de agotamiento y ansiedad. Mis pensamientos se mezclaban entre el éxito y la posibilidad del fracaso. Recordé entonces a mi familia, y la tentación de desear que ellos me ayudaran cruzó fugazmente por mi mente, pero rápidamente la descarté. La lección que les había dado, que la vida no premia la negligencia, también aplicaba para mí. Debía resolver mis problemas por mí mismo. A mediodía, recibí una llamada de mi cliente. Su voz estaba cargada de tensión, pero también de confianza en mí. Esteban, necesitamos una actualización inmediata. ¿Qué pasa con el pedido? Le expliqué la situación con detalle, sin dramatizar, mostrando que tenía un plan de acción. Sorprendentemente, respondió con calma, confío en que lo resolverás. Haz lo que sea necesario. Esa confianza me dio un impulso inesperado de energía. Me sentí capaz, no solo de resolver el problema, sino de superar cualquier obstáculo. Durante las siguientes horas, me sumergí en un torbellino de llamadas, mensajes y coordinaciones. Cada contacto era una pieza del rompecabezas que debía armar. Ramiro seguía siendo un obstáculo, resistiéndose a colaborar, pero yo estaba decidido. Tenía que demostrarme a mí mismo que podía manejar cualquier crisis sin depender de nadie. Al caer la noche, finalmente logré asegurar un envío alternativo, aunque más costoso y complicado. Los componentes llegarían con retraso mínimo, apenas unas horas, y mi cliente aceptó la solución temporal. Sentí un alivio profundo, mezclado con cansancio extremo. Había pasado más de 24 horas prácticamente sin dormir,
pero lo logré. Había enfrentado mi primera gran prueba fuera del círculo familiar y salí victorioso. Mientras celebraba en silencio, algo inesperado ocurrió. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y vi una foto. Era Dana. Tenía la cara cansada, ojerosa, y parecía haber llorado. El mensaje decía: Esteban, necesito tu ayuda. No puedo más. Me metí en problemas con la deuda de papá y mamá. Por favor, no me ignores. Mi primera reacción fue de indignación. Después de todo lo que había pasado, ¿cómo se atrevía a pedirme ayuda? Todo lo que sufrí mientras ellos vivían cómodamente ahora se repetía. Pero luego, sentí algo distinto, una especie de compasión contenida, mezclada con la firmeza que había adquirido. No respondí inmediatamente. Reflexioné sobre lo que significaba ayudarla. ¿Era volver a ser el sostén de mi familia y perpetuar los errores del pasado, o podía enseñarle una lección a través de su propia experiencia? Decidí optar por la segunda opción, la enseñanza mediante consecuencias. Dana, escribí finalmente, si quieres que te ayude, debes resolver tu problema sola. Aprende a enfrentar tus errores y tomar responsabilidad. Yo no voy a rescatarte. Hubo un silencio digital de horas. Cada notificación que llegaba era un recordatorio de que la dependencia emocional y económica podía ser devastadora. Pero sentí una paz extraña, porque esta vez, la responsabilidad no recaía sobre mí. Los días siguientes fueron intensos. Mi negocio crecía, y cada contrato cerrado era un recordatorio de que mi esfuerzo y capacidad eran suficientes. Mientras tanto, Dana enfrentaba la cruda realidad de sus decisiones, los pagos atrasados, la presión de los acreedores y la vergüenza de no poder cumplir con sus propias metas. Por primera vez, vi a mi hermana verdaderamente vulnerable, sin máscaras ni filtros, enfrentando las consecuencias de sus actos. Durante este tiempo, también aprendí algo importante sobre mí mismo. La independencia no solo se mide por el dinero o la distancia física, sino por la fortaleza emocional para mantener límites claros. La libertad que sentía al enfrentar estos desafíos externos reforzaba lo que había aprendido de mi familia. No podía ceder ante manipulaciones ni retroceder ante problemas que no eran míos para resolver. El conflicto con el proveedor y la situación de Dana fueron un recordatorio constante de que la vida está llena de enemigos inesperados, personas y circunstancias que ponen a prueba nuestra capacidad de resiliencia. Pero también me enseñó que cada obstáculo superado fortalecía mi confianza, mi reputación y mi control sobre mi propio destino. Al final del capítulo, mientras cerraba mi computadora y me recostaba en el sillón de mi departamento, observando la ciudad iluminada, comprendí algo esencial. Cada desafío que enfrentaba fuera de la influencia de mi familia era una prueba de fuego que confirmaba que mi independencia era real, y que, por primera vez, podía enfrentar el mundo sin sentir miedo, culpa o necesidad de aprobación. Nunca imaginé que la lección que Dana debía aprender iba a llegar tan rápido, y, sinceramente, un pequeño alivio se mezclaba con una curiosidad oscura sobre cómo enfrentaría sus propios errores. Mientras yo seguía concentrado en mi negocio, mis contratos y mi rutina, la ciudad seguía su ritmo caótico abajo de mi ventana, ajena a los dramas familiares que lentamente se desarrollaban como una tormenta silenciosa. Los primeros días fueron de tensión. Dana no dejaba de enviarme mensajes, llamadas, notas de voz, fotos mostrando su desesperación, recibos sin pagar, cartas de cobro, mensajes de clientes molestos. Cada notificación era un recordatorio de que ahora la responsabilidad estaba en sus manos. Pero yo me mantuve firme, con la firmeza que había construido durante años de trabajo, sacrificio y traición. Un lunes por la mañana, mientras me dirigía al trabajo, la vi por primera vez después de mi decisión de cortar contacto. Estaba en una de las calles principales, frente a una tienda de conveniencia. La reconocí al instante, el cabello desordenado, la cara con marcas de lágrimas recientes y el uniforme arrugado que evidenciaba que había trabajado horas sin descanso. Ella me vio, y por un instante sus ojos se llenaron de súplica. Sentí una mezcla de emociones, pena, indignación y, sobre todo, satisfacción por ver que estaba enfrentando la realidad de sus actos. No obstante, esta no era una escena para ceder, ni para perdonar. Esteban, dijo con voz temblorosa, por favor, ayúdame, no sé qué hacer. Me detuve frente a ella y la miré con calma, respirando hondo antes de hablar. Sabía que cualquier gesto de debilidad podía romper todo lo que había construido. Dana, comencé, mi voz firme, no puedo ayudarte. Tienes que enfrentar esto por ti misma. Este es tu problema, no mío. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebró. Pero, es que no tengo dinero, no puedo pagar, todo se está desmoronando. Exacto, dije, con una calma que la desconcertó. Todo se está desmoronando porque tomaste decisiones irresponsables. Aprenderás más enfrentando las consecuencias que siendo rescatada. Se quedó muda por un momento,
y vi cómo su orgullo y su desesperación chocaban dentro de ella. Me recordó tanto a mí mismo en mi adolescencia, cuando intentaba cumplir expectativas que nunca me correspondían, que no pude evitar un pensamiento fugaz de empatía. Pero esa empatía estaba controlada por la claridad que había adquirido, no podía volver a ser el salvavidas de nadie. Durante los siguientes días, Dana tuvo que lidiar con el caos que había generado. Sus deudas aumentaban, las facturas se acumulaban, y la presión de sus acreedores la obligó a organizar un plan de pago rápido. La vi luchar, a distancia, por primera vez, y fue como observar a un estudiante finalmente aprender a caminar solo después de años siendo cargado. Mi vida seguía su curso. Cada éxito en el trabajo, cada decisión tomada sin interferencias externas reforzaba mi confianza y mi independencia. Había descubierto que la verdadera libertad no consistía en escapar de mis padres y Dana, sino en mantener los límites, incluso cuando la tentación de ceder era fuerte. Una tarde, mientras revisaba unos reportes financieros, recibí una notificación inesperada, un mensaje de mi papá. Lo abrí con cautela y leí: Esteban, necesitamos hablar. Todo se está complicando. Ven a casa, por favor. Suspiré, consciente de que esta podría ser la oportunidad que ellos habían estado esperando para arrastrarme nuevamente a su mundo de dependencia. Pero algo había cambiado en mí. No sentía miedo, solo curiosidad estratégica. Decidí ir, pero con un plan claro. No volvería a ceder. Quería observar, escuchar y entender la magnitud del desastre que habían construido, sin permitir que me involucraran emocional o financieramente. Al llegar, la escena era desoladora. La casa estaba desordenada, los muebles mal ubicados, papeles de facturas por todas partes. Dana estaba sentada en el suelo, llorando, mientras mis padres discutían sobre cómo iban a cubrir los pagos atrasados. Fue una escena que me resultó casi cinematográfica, un imperio de papel construido sobre mi esfuerzo caído en ruinas. Esteban, mi mamá comenzó, con la voz cargada de culpa. Ven, necesitamos tu ayuda. No, interrumpí, con firmeza. Vine solo a ver, no para rescatar. Quiero entender lo que hicieron. Mis palabras crearon un silencio inmediato. Mi papá bajó la mirada, y Dana no pudo sostener la mía. Era como si el peso de sus decisiones se manifestara en sus cuerpos, un recordatorio físico de sus errores. Hijo, dijo mi papá, con un hilo de voz. Todo salió mal. Dana gastó el dinero en tonterías, las deudas se acumularon, y no sabemos cómo pagar. Sin ti, estamos perdidos. Me mantuve de pie, observando. No sentía lástima. No era necesario. Era una lección que ellos mismos habían escrito. Todo esto, dije señalando la casa desordenada y las cuentas apiladas, es el resultado de sus decisiones. No es mi responsabilidad arreglarlo. Dana sollozó, cayendo de rodillas frente a mí, algo que nunca había visto antes. Su orgullo se había roto, y por primera vez veía la vulnerabilidad real de la persona que había sido arrogante y despreocupada. Por favor, Esteban, susurró. Ayúdame. La tentación de rescatarla cruzó fugazmente por mi mente, pero la reprimí con fuerza. Esta era la oportunidad para que ella aprendiera, no para que yo volviera a asumir la carga de su irresponsabilidad. Dana, dije, manteniendo la calma. Esta es tu oportunidad de crecer. Aprende de esto, enfrenta las consecuencias. Yo no voy a rescatarte. El llanto continuó durante minutos. Mis padres estaban paralizados, no podían creer que me mantuviera firme. Sus caras reflejaban una mezcla de miedo, culpa y sorpresa. Comprendí entonces algo más. Por primera vez, mi posición de fuerza era real. No dependía de ellos. No me podían manipular, y no había vuelta atrás. Al salir de la casa, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. La ciudad me recibió nuevamente con su caos habitual, pero ahora lo veía con ojos diferentes. Todo el ruido, las luces y el movimiento eran mi territorio. Nadie podía invadirlo ni dictar mis decisiones. Mientras caminaba hacia mi departamento, recibí un mensaje inesperado. Una foto de Dana en el Oxxo, con el uniforme arrugado, atendiendo a clientes difíciles. Su expresión mostraba agotamiento, pero también concentración y esfuerzo genuino. Sonreí. Estaba aprendiendo, aunque le estaba costando mucho. Esa noche, sentado en mi sillón con la luz tenue de la ciudad iluminando el departamento, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Mis padres y Dana habían construido un pequeño imperio basado en mi esfuerzo, y al quitarme de su ecuación, todo colapsó. Por primera vez, vi con claridad cómo la dependencia emocional y financiera puede destruir vidas si no se establece un límite firme. Mientras cerraba los ojos, comprendí algo crucial: la independencia no es solo económica, es emocional, mental y moral. Mantener mis límites no era un acto de crueldad, sino de supervivencia y crecimiento. El capítulo cerraba con una sensación de justicia poética. No era venganza,
mi satisfacción egoísta. Era la consecuencia natural de años de decisiones irresponsables, y yo estaba observando, tranquilo, con la certeza de que, esta vez, nadie podría arrebatarme mi paz. Desde el primer día que decidí cortar todo contacto, supe que este momento llegaría. No sabía exactamente cuándo ni cómo, pero mi instinto me decía que la justicia, de alguna forma, se cobraría sola. Mientras preparaba mi café esa mañana, la ciudad despertaba con su ritmo implacable, y yo me sentía extrañamente ligero, como si cada sorbo de café fuera un recordatorio de que, por fin, nadie podía manipular mi vida ni mis emociones. Los primeros días habían sido los más difíciles. La culpa, el miedo a sentirme solo, el recuerdo constante de años de abuso emocional y financiero por parte de mis padres y Dana, todo se acumulaba en mi cabeza como un peso invisible. Sin embargo, al mirar por la ventana y ver las calles llenas de gente que luchaba por lo suyo, comprendí que yo también tenía derecho a vivir para mí, a priorizar mi bienestar, y que no había nada egoísta en eso. Al llegar al trabajo, mi rutina diaria me absorbió casi de inmediato. Revisé contratos, supervisé proyectos, y cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje desconocido, sentía un impulso de abrirlo para ver si era mi familia suplicando nuevamente, pero me contuve. Esta vez, el autocontrol era completo. No iba a caer en la trampa de la manipulación otra vez. Durante la semana, las noticias sobre mi familia llegaron de manera indirecta. A través de vecinos y algunos conocidos comunes, me enteré de la verdadera magnitud del desastre que había dejado mi partida. La hipoteca de su casa fue ejecutada por completo, y los muebles y objetos que habían adquirido con mi dinero fueron vendidos en una subasta para cubrir deudas. Dana había perdido no solo el iPhone, sino también todo lo que había comprado con mi sueldo, desde el aro de luz hasta el trípode profesional. Mis padres estaban trabajando horas extras en empleos que jamás habían considerado antes. La ironía de la situación me arrancó una sonrisa. La lección que yo había estado enseñando con mi ausencia finalmente se manifestaba. Una tarde, mientras organizaba mis documentos en el departamento que ahora llamaba hogar, recibí un correo electrónico de Dana. El asunto decía simplemente, necesito hablar. Dudé, pero no abrí el mensaje de inmediato. No quería que mi curiosidad interfiriera con mi tranquilidad recién adquirida. Finalmente, cuando estaba seguro de que no afectaría mi concentración, abrí el correo. En él, Dana explicaba, con palabras entrecortadas y llenas de culpa, cómo había perdido todo. Contaba cómo había tenido que renunciar a su trabajo en el restaurante porque no podía soportar la presión, y como ahora estaba trabajando en una tienda de conveniencia, aprendiendo de la forma más dura lo que significaba ganarse la vida. Cada línea reflejaba un aprendizaje que nunca había adquirido mientras dependía de mi esfuerzo. No sentí alegría maliciosa, ni satisfacción por su sufrimiento. Sentí la confirmación de que, a veces, la vida misma es la maestra más implacable y efectiva. Dana estaba aprendiendo a través de sus propios errores, y yo estaba seguro de que esta lección sería definitiva. Respondí con un mensaje corto. Aprende de esto. Yo no voy a rescatarte nunca más. Ese fue el único contacto que mantuve con ella durante meses. Cada día que pasaba reforzaba mi independencia y mi paz mental. Me levantaba temprano, trabajaba, regresaba a mi departamento y dedicaba tiempo a mí mismo, a leer, a cocinar, a cuidar la planta que había llamado libertad. Cada actividad reforzaba mi sentido de control sobre mi vida y mi futuro. Una tarde, mientras caminaba hacia la tienda a comprar víveres, vi a mis padres desde lejos. Los reconocí al instante, mi mamá con las manos cansadas y la espalda ligeramente encorvada, mi papá con expresión de agotamiento y preocupación. Intentaron mirarme, pero sus ojos reflejaban algo más que culpa. Había un reconocimiento silencioso de que su hijo había tomado la decisión correcta. No me acerqué, no dije una palabra. Había aprendido que algunas lecciones no necesitan discursos, se aprenden con la experiencia. Con el tiempo, me enfoqué en mis metas. Mis ingresos aumentaron, mis proyectos prosperaron, y el departamento que había elegido con esfuerzo se convirtió en un verdadero refugio. Cada objeto dentro de él era una elección mía, cada detalle reflejaba años de sacrificio y disciplina. Nunca más permitiría que alguien usara mi esfuerzo para su beneficio. Un año después, la historia de mi familia había cambiado de manera radical. Dana había aprendido a administrar sus ingresos, y aunque todavía tenía errores y tropiezos, ahora dependía de sí misma para subsistir. Mis padres seguían trabajando en empleos modestos, enfrentando la realidad de que ya no podían contar con mi dinero. Y yo, desde mi refugio, sentía una satisfacción silenciosa y profunda. La justicia no necesitaba mi intervención directa, simplemente se había manifestado a través de las decisiones correctas y firmes. El capítulo final de mi relación con ellos llegó una tarde cuando Dana me envió un mensaje inesperado. Esteban,
Solo quería decirte que gracias. Sé que no lo entendí antes, pero todo lo que me enseñaste, incluso sin palabras, fue importante. Espero que estés bien. No respondí, no era necesario. Sus palabras reflejaban el aprendizaje, la comprensión tardía, y eso era suficiente. La justicia ya había hecho su trabajo. Esa noche, sentado en el sillón, viendo la luz tenue de la ciudad reflejada en los ventanales de mi departamento, comprendí la magnitud de lo que había logrado. La independencia no se trataba solo de dinero o espacio físico. Era emocional, mental, moral. Significaba establecer límites, priorizar la propia vida, y no permitir que las manipulaciones de otros dictaran nuestro destino. Por primera vez en años, me sentí completamente libre. Libre de la culpa, libre de las expectativas ajenas, libre de la manipulación y de la dependencia emocional que me había marcado durante toda mi vida. Me recosté, respiré hondo, y sonreí. No necesitaba más. Había ganado algo que nadie me podía quitar. Mi paz, mi tiempo, mi vida. Y mientras cerraba los ojos, supe que esta era la historia que quería recordar, no la de los errores de mi familia, sino la de mi resiliencia, mi independencia, y mi capacidad de enfrentar la vida sin depender de nadie más.